último bloque de 52 minutos. Fabricio está. Está Fabricio, porque aparezco en la imagen yo sola, pero seguís estando en el programa. Siempre estoy. Bueno, vamos omnipresente. Bueno, para estar así... Estamos acá. No, bien. Vamos a ponernos serios porque vamos a hablar de la historia de Rosario, nuestra amada ciudad, y para eso trajimos a una persona conocidísima de las redes sociales y estoy hablando de Kevin Dolce de Rosario por Conocer. Kevin, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Bien, vos? Bien, muy bien. Tranquilo. Con más dudas que certezas, porque cuando pensamos en el nacimiento, en la creación de Rosario, no sabemos cuándo ocurrió. Gracias por no decir la palabra fundación. De la fundación, sí. Inicialmente. Es que es una de las grandes incertidumbres de nuestra historia en torno a nuestros orígenes, ¿no? De hecho, hoy en día se habla de un tricentenario, ¿no? Vendrían a ser 300 años, que en torno a ese tema a mí siempre me gusta preguntar, bueno, ¿300 años de qué? Claro. Dando lugar al debate, abriendo la posibilidad de ahondar en las teorías o documentos conocidos, y tiene que ver ese 300, ese famoso 300, primero, que hace 100 años atrás, en 1925, se festejó un bicentenario. Volviendo a lo mismo. Sí. Por ahí con no todos los papeles arriba de la mesa, entonces dio lugar a que 100 años después se pretenda hacer los mismos festejos, y que está motivado todo esto porque en 1725 habría llegado a estas tierras un hombre llamado Francisco de Godoy, proveniente de Santa Fe, junto a un grupo de calchaquíes, y que a partir de allí se habría impulsado el crecimiento de toda esta zona, que en ese momento era conocida como Pago de los Arroyos, que era una aldea extremadamente pequeña que de a poco se iba formando en torno a la plaza, la zona de lo que hoy es la Plaza 25 de Mayo, ¿no? Y que esto lo sabemos por un escrito de Pedro Tuella, que era un español, un inmigrante que se radicó en estas tierras en la década de 1770 y le gustó tanto este lugar que decidió quedarse a vivir, y tiempo después se empezó a preguntar por los orígenes de ese Pago de los Arroyos, ¿no? Y así escribió para 1801 en el Telégrafo Mercantil, una revista de Buenos Aires, la historia del origen del Pago de los Arroyos, donde narraba esto que yo les mencionaba recién de la llegada de Francisco de Godoy, pero con una particularidad, que no tenía ninguna documentación que pueda comprobar o acreditar lo que decía. Sí. Entonces, ¿cómo lo hizo? Para indagar sobre ese pasado o origen del Pago de los Arroyos, él recolectó información oral, le empezó a preguntar a los vecinos de ese Pago de los Arroyos, los más grandes que tal vez habían vivido en 1725 o los descendientes de aquellas personas, cómo habían surgido, y esas historias fue la que de alguna manera empezó a entrelazar para construir ese relato que nunca pudo comprobarse, ¿no? Tuella es el primer cronista entonces de lo que fue después la ciudad de Rosario. Exactamente. Eso sí está. Sí, eso. sí. Y Tuella sí existió. Sí, Pedro Tuella sí. De hecho, Pedro Tuella fue uno de los testigos vecinos de cuando Manuel Belgrano creó la bandera ya por 1812. Fue el primer historiador rosarino, eso sin duda, más allá de que no existía el título como historiador, fue la primera persona que se preguntó y escribió algo acerca de nuestros orígenes. Ahora, Kevin, ¿qué hay entre la rigurosidad historiográfica de, bueno, cuáles son las pruebas que pueden documentar esto, a lo que después aparece con Álvarez fuerte, rebatiendo esta teoría, y que, bueno, en nombre de cierta respeto historiográfico y metodológico, bueno, eso no existió y que nadie puede dar cuenta, en fin. Bueno, y también cierta aristocracia rosarina que no le gustaba mucho que tuviese orígenes en comechingones. De hecho, lo que te mencionaba hace un ratito de que hace 100 años atrás se festejó un bicentenario, hace 100 años atrás se sabía menos de nuestra historia de lo que sabemos hoy. Hoy seguimos con muchas lagunas, sí, pero se ha avanzado un poco en la etapa de investigación, y de hecho fue a raíz de ese bicentenario de que historiadores como Juan Álvarez, como Augusto Fernández Díaz, ante la falta de documentación, se empezaron a preocupar por tratar de esclarecer toda esa historia, ¿no? Desde ahí que nace, por ejemplo, la gran obra de Juan Álvarez, que es la Biblia de la historia de Rosario, que es un libro que lleva justamente ese nombre, Historia de Rosario, de 1689 a 1939, un año antes de que lo publique, y que por qué el 1689 y el por qué que la historia de Rosario va más allá de 300 años,
porque el primer documento público, oficial, que se conoce de nuestras tierras es del 27 de diciembre de 1689, cuando desde el Cabildo de Santa Fe se le otorga a Luis Romero de Pineda todas las tierras, de lo que gran parte de esas tierras que se le da, hoy es la ciudad de Rosario. Y él se radica en la zona de lo que hoy es Barrio Saladillo, ¿no? Sí. A la vera del arroyo. Entonces, ¿qué pasó antes de 1689? No está muy claro cómo era esto antes de 1689. Pero sí que de allí en adelante algo acá había, aunque sea mínimo. De hecho, otro registro que hay es de 1696, cuando fallece Luis Romero de Pineda y se da la primera división oficial de nuestras tierras, que pasa a dividirse para sus dos hijas, Juana y Francisca. Es decir, que ya en esa época algo acá también había, ¿no? Había, claro. No es que se llega de la nada a 1725. Y hablaste del festejo y mencionaste varias veces que hubo un gran festejo. ¿Cómo fue ese festejo? Muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Sí. Como no hay una fecha precisa de cuándo habría llegado en 1725 Francisco de Godoy, solamente se habla de aquel año, los festejos fueron durante varios meses de 1925, concluidos en el 4 de octubre, en esa primera semana de octubre, que de hecho inclusive hasta contó con la presencia de Marcelo Torcuato Alvear, que era el presidente de Argentina en aquel momento, que sirvió también todos estos festejos para promocionar y hacer varias obras de gran infraestructura, inclusive muchas promesas de obras que después terminaron no concretándose, pero que... Rarísimo. Alvear, no te puedo creer. Alvear en Cosas su que visita, no suceden más. No, por suerte. Veremos qué pasa ahora, porque también en todo este año se han anunciado varias obras del Tricentenario, algunas ya se han hecho, otras están en proceso, Sí. y el tiempo dirá si las restantes se realizan o no. Pero sí Alvear, que ha colocado varias piedras fundamentales en su visita de obra que después terminaron no plasmándose. Así que se vive un escenario relativamente similar, porque también ahora en la próxima primera semana de octubre también se harán grandes festejos con numerosas actividades en conmemoración de lo que es este tricentenario, que por otro lado también está bueno que se realice estos festejos porque permite poner a Rosario en otro escenario, a que sea vistosa desde otro lado, sobre todo teniendo en cuenta los últimos años que no teníamos por ahí la mejor imagen, pero sí también lo que me parece positivo es que se permita dar al debate y que se pongan todas las cartas sobre la mesa para que también toda la ciudadanía en general conozca cuál es su historia y por qué se habla de eso, ¿no? Claro. Ahora, económicamente, Rosario, ¿cómo estaba posicionada en ese entonces? Porque hablando con vos en otros medios, recuerdo que mencionaste lugares que fueron donados por familias muy adineradas, por ejemplo, Villa Hortensia, si no mal recuerdo, el Museo Castanino también. Sí. Digo, había gente de gran poder adquisitivo. Muchísimo. Para 1925 Rosario era una de las ciudades más importantes a nivel mundial. Estamos en un proceso de nuestra historia local y general también, en donde ya desde hacía varias décadas era muy común que grandes movimientos de inmigrantes eligiesen a Rosario para venir a vivir, para buscar otra posibilidad de vida, con mucha más variedad laboral y posibilidad de desarrollo a futuro también, ¿no? En otros contextos de pobreza, en varios países, sobre todo europeos. Una de las primeras opciones a dónde emigrar a nivel mundial era la ciudad de Rosario. Entonces, el hecho de todo ese festejo del Bicentenario le servía también a Rosario como una vidriera, ¿no? Claro. Como una vidriera política, como una especie de marketing también de venderle al mundo la ciudad de los supuestos 200 años, ¿no? Ahora, lo que dice Nicky, qué interesante que esas familias adineradas, esa aristocracia que hablábamos de rosarina, era generosa también con el espacio público, o sea, apostaban a lo público, porque era el liberalismo que en definitiva construye el Estado. Porque hoy pensamos en el liberalismo y pensamos en Milei y pensamos en todo esto de que hay que destruir el Estado. No, el liberalismo construyó el Estado argentino y fue el gran impulsor también del desarrollo rosarino. Totalmente. Sí, y que también esa generosidad que mencionaba Nicky de las grandes familias que tuvo la ciudad de Rosario, tuvo mucho que ver de que fueron en su mayoría inmigrantes que vinieron a Rosario con una mano atrás y otra adelante, sin absolutamente nada, y que por la gran posibilidad que brindaba
la ciudad de Rosario, sobre todo a través de su puerto, su ferrocarril, su gran amplitud comercial, es que forjaron en Rosario esa gran fortuna. Entonces era como de alguna manera tratar de dejarle, de devolverle algo a la ciudad que tanto les había dado. No en el patriciado de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Una ciudad más conservadora donde, bueno, la herencia... Había sido el Hospital Vilela también, ¿no? Muchas cosas, La maternidad Martín. Sí. Ahí exactamente. Sí. Bien, bueno, estamos frente a este tricentenario. Igual lo festejamos. Godoy, un tipo, no sabemos si existió todavía siquiera. No sabemos si existió, se cree que pero existió se cree Francisco que sí. Godoy. Hay algunos registros. Había una calle que se llamaba Godoy. Claro. Bueno, Sí, Godoy está, va. calle Godoy, sí. Después la cambiaron, le pusieron Juan Domingo Perón, como corresponde. Hueva Perón, no, Juan Domingo Perón. Exactamente. Hay algunos registros que se cree que sí existió Francisco de Godoy. Lo que no está preciso era si exactamente era Francisco el nombre o se llamaba de otro nombre. Si llegó exactamente en 1725, podría haber llegado en 1726. Sí. Rondan por ahí esas vicisitudes, pero sí de que habría llegado junto a este grupo de calchaquíes y que a partir de su llegada se habría impulsado más el crecimiento de lo que era este poblado, pero no quería decir que anteriormente a eso no hubiese nada, ¿no? Ahora, en el mito de Tuella, los calchaquíes estos venían siendo corridos, no sé si mocoví o una guerra, o sea, entre culturas, fuerte. Sí, estaban escapando de... Venían escapando y el tipo los trae como una especie de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no es cierto? Un protector de indios. Exactamente, los ayuda a escapar de ese otro grupo que quería asesinarlos y por eso cuando Godoy viene con su familia acá, los invita justamente que lo acompañen. Es buenísimo. No, es genial. Sí, es como 300. La historia película. Es espectacular. Hay que hacer un 300 de Rosario. Claro. Kevin, ¿y vos en qué andás? Estás en redes sociales, te encontramos en Rosario por Conocer, donde ahí podemos profundizar más sobre los distintos barrios, particularidades de la ciudad, pero también estás brindando un curso de historia de Rosario. Exactamente, sí. El trabajo que suelo realizar diariamente en Rosario por Conocer, en todas ¿Vos sos historiador? No, yo soy caradura. Ah, bien. No, soy estudiante de la licenciatura en Historia en la UNR, pero el trabajo de investigación y divulgación de la historia de Rosario es 100% entusiasta. Claro. De hecho, no existe ninguna carrera terciaria, ni universitaria, ni público, ni privada, en donde se dé la historia de Rosario, ¿no? Que es una crítica constructiva también a la licenciatura que tenemos en nuestra Universidad Nacional de Rosario. No se da historia de Rosario en no la se da historia de licenciatura Rosario de en la carrera, no. Se da historia argentina y hasta ahí, y recién en tercer y cuarto año. Mira vos. En ese sentido, y después de todos estos 6 años casi ya de trabajo, es que... Bueno, perdón, Kevin, no se da historia en la secundaria. Cada vez hay menos historia. Un solo año. Sí. Ahora en el programa actual es un solo año. Un solo año. Nosotros teníamos, tengo 48 años, voy a cumplir 49, teníamos 4 años de historia. Entonces, bueno, está bueno eso, está bueno tener historia. 100%. Lo hablábamos al principio del programa, es fundamental conocer la historia. Para no repetir el pasado también, entre otras cosas también. En el futuro, sí. Totalmente. Motivado por eso es que desde el principio de 2025 empecé a dar un curso de Historia de Rosario en la Universidad Nacional de Rosario, justamente en conjunto y con el apoyo de la radio de la universidad. Qué bueno. En la UCEL también y aparte de manera virtual, brindando la posibilidad de que a toda aquella persona que le interese poder conocer y aprender más de Rosario tenga un lugar en donde hacerlo, ¿no? Sin necesidad de conocimientos previos, apto para todas las edades. Viene gente que es adolescente, que tiene 20 años, que recién sale de la secundaria, como viene gente que ya está jubilada. Entonces también ese choque generacional de alguna manera que se da en las clases también es bastante positivo, porque trato dentro del curso y en cada clase de seguir la misma lógica que en las redes sociales, de contarte la historia de una forma dinámica, ¿no? Claro. Atractiva, que te guste, que te interese, que no te duermas de alguna manera. Entonces en ese sentido también haciéndolo participativo, de que cada cual pueda aportar su propia historia cuando se habla de determinados temas, que obviamente es subjetiva muchas veces. Aparte de la historia, bueno, lo que está pasando, elegir de tu casa, ¿no? Y sí. ¿Qué es lo que Claro, pasó conocer más tu barrio también. Sí. Obvio. Y también, por ejemplo, no sé, hablar la historia del Monumento a la Bandera, hubo mucha gente que estuvo en la inauguración del monumento. Entonces, no es solo la historia de cómo fue la inauguración del Monumento a la Bandera o cómo se llegó a esa concreción, sino también cómo vivió
tal persona ese día tan particular y tan importante, ¿no? En eso que me refería de que cada cual es dueño de su propia historia, bueno, también poder ser un nexo en acercar otras herramientas u otros conocimientos para enriquecer en ese sentido el acervo cultural de nuestra ciudad. Bueno, ¿y cómo hacemos para entonces encontrarte? ¿Para el curso? ¿Para las redes? En @Rosario por Conocer en Instagram. Bien. En la descripción del perfil. Ahí vamos a está- poner después Rosario por Conocer en el graph, lo Sí, vamos a así poner. es. Buenísimo. Le vamos a decir a los chicos que pongan Rosario por Conocer. Sin en la- ansia, Rosario. En la descripción del perfil de Instagram Sí. está el formulario de Google, donde allí pueden encontrar toda la información del curso, las comisiones presenciales, virtuales, días y horarios, o si no, mandando un WhatsApp al 3417-230220, donde es el número oficial de Rosario por Conocer. Allí se pueden también comunicar y se le brindará la información pertinente. Gracias, Kevin. Bueno, muchas gracias Muy a ustedes. interesante. Un gustazo. Un gustazo. ¿Usted cómo le va bien? Me va muy bien, ¿Sí? Fabricio. ¿Cómo le va en eso de Racing que tiene ahí también? En el haciendo streaming. programa? El streaming de Muy Racing. bien. Falté un par de semanas porque estuve con bronquitis. Se ve que me hizo mal la salida de Salas. ¿Sí? ¿Estuvo Sí, con mucha bronquitis? Con mucha bronquitis. Oh, bueno, pero ¿está bien ahora? Ya estoy mucho Estuvo también mejor. faltando 52 minutos usted. Por eso estoy diciendo que Ah, falté, pero el falté streaming 2 pensé semanas. que en el streaming. No, falté 2 ¿El semanas streaming le acá faltó? porque estuve con bronquitis. Al streaming también falté, sí. No sé. No me eso. daba la voz. No sé, me No me parece daba la que voz. faltó acá nomás, pero Chequealo, bueno. chequealo. Sí. Está subido en YouTube. Bueno. Nos vemos la semana próxima. Chau, chau. Buen fin de semana.